Vamos a un texto ya muy conocido, Hebreos capítulo 11. Y Hebreos capítulo 11, para los que están apuntando, sé que este texto lo hemos estado viendo mucho a través de este tiempo, y eso es lo importante de poder estudiar, de poder estar viendo un capítulo. Uno le saca lo mejor, lo que Dios tiene para uno. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, Hebreos 11, si usted lo tiene ahí, vamos a iniciar. Hebreos 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Escucha esta palabra. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, la fe nos va a recompensar en todas las áreas de nuestras vidas. No hay un área donde la fe no nos vaya a recompensar. En todas las áreas la fe nos va a recompensar. La fe nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero muchas veces no es suficiente la fe. Hay cosas que tenemos que hacer. Y me impacta lo que vamos a ver hoy, porque esto nos va a alumbrar, nos va a destapar la cabeza. Hay tres cosas en el orden de Dios, y son los hechos. Es decir, la fe descansa en los hechos. La primera parte que vamos a ver son los hechos. Los hechos. Y cuando hablamos de los hechos bíblicamente, son todas las obras y la palabra de Dios en la Biblia. ¿Qué son los hechos? Es decir, necesitamos los hechos para la fe. Necesitamos los hechos para poder ser bendecidos. Y es algo que no hemos tenido esa fe de poderla fundamentar en los hechos. ¿Y qué son los hechos en la Biblia? Todas las obras y la palabra de Dios. ¿Qué son los hechos? Son todas las obras y la palabra de Dios. Es decir, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Todo lo que Dios ha establecido se ha cumplido. No sé si usted dice allá lo que no se ha cumplido. Todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Algunos hombres han querido alcanzar y llegar a tener una fe grande, así como aquel centurión. Y hoy vamos a aprender cómo desarrollar esa fe, y vamos a ver respuestas de parte de Dios. A veces vemos a otras personas que están recibiendo las promesas, que están recibiendo las bendiciones, y nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasó? Y nosotros, ¿cuándo? ¿Verdad? No sé si a usted le ha pasado eso, pero estos son el fundamento. Las obras y la palabra de Dios son el fundamento de la fe. La fe descansa en los hechos. Cuando alguien lee la palabra, cuando alguien escudriña la palabra, esto lo llena de fe, lo llena de autoridad, lo llena de confianza. Por eso los hechos son tan importantes, porque la fe, es decir, el orden para llegar a la respuesta de Dios, para tener una fe grande, no empieza con la fe. Porque muchos dicen, hermanos, que yo siento que no tengo fe. Todos hemos tenido ese problema. Todos hemos tenido ese problema. No sé si a usted le ha pasado eso, que no siente fe, que le hace falta la fe, porque la fe descansa en los hechos, es decir, en las obras y en la palabra de Dios. Entonces usted tiene toda la razón. Cuando usted no siente fe, no se preocupe. Hoy le estoy dando una perla. ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? ¿Cómo desarrollar nuestra fe? ¿Cómo alcanzar las promesas? Por la fe. Entonces volvemos a la palabra. Entonces la fe descansa en las obras y en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita una persona? Definitivamente, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué necesita una persona para tener fe? ¿Verdad? No es solamente decirle, tenga fe. Cuando vemos a alguien enfermo, tenga fe, hermano, créale a Dios. No es solamente créale a Dios, no es solamente tenga fe. Nuestro consejo debería de ser, vuelva a los hechos de la fe. Vuelva a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Mire, el consejo nos lleva a otra dimensión. Empiece a leer la palabra. Empiece a leer la palabra. Métase a la palabra de Dios y vea lo que la palabra de Dios dice. Escudriñe lo que la palabra de Dios dice. Es decir, estaríamos inyectando en las personas
la fe, sin que ellos se den cuenta. Cuando yo veo los hechos de Dios en la palabra, cuando yo veo sus obras, no sé si a usted se le eriza la piel, si usted se emociona, pero cuando yo veo lo que Él hizo, aunque yo lo estoy leyendo, pero yo me lo estoy imaginando, lo que sucedió, lo que Dios hizo, eso nos está llenando de fe. Entonces, una persona que no ha leído, una persona que no se ha sometido al estudio de la palabra, que no se ha metido a algo fuerte con Dios, su fe es débil. Su fe no puede crecer, su fe no puede llegar a tener cosas grandes. ¿Por qué? Porque la fe descansa en la palabra de Dios, en los hechos. Y vamos a avanzar. Para la mayoría de las personas, los sentimientos son el factor que rige sus vidas. ¿Qué es lo que rige sus vidas para muchas personas? Los sentimientos. Miren, ahí está la guerra, está nuestro problema, porque el hecho que usted no lo sienta no significa que Dios no lo ame. Por eso muchos esperan sentir algo para convertirse. Es que yo no he sentido entregarme. Es que no necesita entregar, no necesita sentirlo. Usted debe estar convencido por la palabra de Dios que usted necesita un Salvador, que usted necesita un Señor. Y mire cómo manejamos esto. Por eso le digo que hemos fallado en muchas áreas, porque para decirle a alguien que cree en Jesucristo, tenemos la fe. Acepte al Señor como su Señor y Salvador, o reconcíliese con Dios y Dios va a restaurar su familia, Dios va a restaurar su hogar. ¿Por qué? Porque estamos basados en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, estamos proclamando la verdad. Es decir, hablamos con tanta confianza porque estamos declarando San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí estamos recibiendo una gran luz. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación difícil, necesitamos un versículo, necesitamos una palabra rema. La palabra, todas son promesas, pero necesitamos apoderarnos de palabras que sean para nosotros, para el momento que estamos atravesando, para la situación que estamos viviendo. Entonces tenemos esa lucha con los sentimientos, son el factor que rige nuestras vidas. Y para algunos piensan que así es. Hoy me siento mal, piensan que todo está mal para ellos. ¿Sí o no? Sí, la verdad, así es. Mucha gente piensa que si ellos están alegres, todos están alegres. No todos están alegres. Algunos pensamos que porque nosotros estamos felices, todos están felices. No todos están felices. Y ese es un factor que nos ha afectado. El hecho es que, aunque no sientas nada, Él sigue siendo fiel. Y tu orden no concuerda con el orden de Dios. Si tú piensas que así trabaja Dios, Dios no trabaja así. Dios trabaja en sus hechos, en las obras que Él ha hecho y en lo que Él ha declarado en su palabra. Él trabaja ahí, y es ahí donde la fe se desarrolla. Si tú quieres desarrollar tu fe, hoy has venido, hoy has tenido un tiempo, y vas a tener un tiempo muy especial en que vas a salir transformado. Otros intentan poner primero la fe. Piensan que si tienen fe es suficiente, pueden hacer cualquier cosa, pueden pedirle cualquiera a Dios, porque tienen fe. Y muchos me han dicho, si yo tuve fe, hermano, yo le creí a Dios. Pero la fe descansa en la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo, la palabra que les he dado es verdad. Es decir, para que algo funcione, debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Por eso, te lo voy a explicar de otra manera. Santiago dice, muchos piden y no reciben porque piden mal, piden para sus placeres y para sus deleites. Es decir, lo que tú pides debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Es decir, tú estás pidiendo algo porque tú lo vas a usar para el bien común, para el bien de tu familia, para tu bien, pero no para el hecho de enorgullecerte, no para el hecho de decir, miren lo bueno que soy o miren lo rico que soy, no, para darle gloria a Dios. Y es por eso que mucha gente tiene ese problema. ¿Cuántos saben que Dios te quiere bendecir? ¿Cuántos saben eso, que Dios quiere bendecirnos? Todos lo sabemos. Dios quiere levantarte, sí, pero hay un hecho dentro de tus sentimientos que no concuerda con el de Dios. Escucha esto. Hay algo dentro de tus sentimientos que no concuerda. Y yo te lo digo porque lo he vivido en el ministerio. Pareciera que nuestra intención sea que Dios sea glorificado, pero nuestras expectativas están por encima. Y por eso no hemos sido levantados. Yo te lo he dicho porque Dios me dijo estos días, viene algo grande y prepárate. Pero necesito que tú te quites, necesito que tú mengues y que me dejes crecer. ¿Qué me estaba diciendo? Lo que tú tienes por dentro no está alineado a los propósitos de Dios. Es decir, queremos caminar adelante de Dios, así de sencillo. Y nadie puede caminar adelante de Dios.
Si quieres ver la gloria de Dios, debes de ir detrás de Él. Debes de saber que Dios es el que te da las promesas y Él es el que te sostiene. Pero entonces no es suficiente tener fe, no es solamente suficiente tener fe. Debe de descansar en una verdad. Es decir, debe de descansar en la palabra de Dios. No solo yo tengo fe para ser un predicador internacional. Yo le digo a los hermanos, ya somos predicadores intercantonales, vamos de cantón en cantón, barrancos también, va de barranco en barranco. Es decir, ¿cuál es la intención de llegar a ser internacional? Que vean que yo estoy viajando, que vean. Y eso nos ha afectado, porque Dios quiere levantarnos y hay una palabra en ti y una palabra en mí, pero el propósito de Dios se va a cumplir no solamente por tener fe, sino porque tu fe esté alineada a la palabra de Dios. ¿Cuál es tu intención? Bendecir a las personas, amar a las personas, que los hogares se restauren, que la gente conozca a Jesucristo, pero realmente en tu corazón lo estás viviendo. Esa es la verdad que Dios quiere. Y si eso está sucediendo en tu corazón, automáticamente, escúchame bien, Dios te va a dar la fe, porque está sustentada tu fe en una verdad. Abraham salió porque él quería ser grande. Escucha esto, por favor. Escúchame esto, por favor. Abraham salió porque él quería ser grande, porque él quería mostrar cuán grande era. Él salió por obediencia, por una verdad que lo sustentaba. Él estaba saliendo porque Dios le había dicho que saliera. Él no salió por ser grande. Él no salió para, miren la nación que voy a crear. Mira esto. Por eso no te pierdas esto. Él no sabía ni para dónde iba. Es decir, él iba por obediencia. Él iba por amor a Dios. Y aunque le dolía lo que tenía que realizar, aunque él tenía problemas en sus sentimientos, me imagino los sentimientos, cuántas veces no atacarían a Abraham. ¿Será que no me equivoqué? ¿Será que fue Dios el que me habló? Yo no sé cuántas dudas pasó Abraham. Imagínate, y pasó 99 años sin recibir la promesa. ¿Cuántas veces diría, pero si nada más me vine de mi tierra? Y han pasado los años. No. Y él estuvo en esa lucha, pero él se sostuvo en una verdad que Dios le había prometido. Escúchame, Dios le había prometido. Entonces él estaba basado en la palabra de Dios. Él estaba basado en la verdad de Dios. Él no quería ser grande porque él quisiera grande, sino porque Dios lo quería ser grande. Porque Dios lo llamó. Porque él solamente estaba obedeciendo a lo que Dios le había dicho. Y en este punto quiero que tú puedas pasar conmigo. El orden de Dios siempre es el mismo. Entonces, hechos, fe y de último quedan nuestros sentimientos. Y vamos a trabajar en esa parte el día de hoy. ¿Cuál es la primera parte? Entonces, para ver la gloria de Dios, primero, hechos. Debo de estar fundamentado en un versículo. Debo estar fundamentado en el llamado que Dios me hizo a mí. No lo que yo quiero hacer, no, lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Para qué te sirvo, Padre? Aquí está este siervo inútil. Y me encantó una publicación. Ahora queremos nombres, que el predicador, que el salmista, que el profeta, que el apóstol, que no sé qué. Pero el título que deberíamos de buscar, siervo inútil. Siervo inútil soy. Así. Y me encantó esa publicación. Y le dije al hermano, hoy sí se echó un 100. ¿Por qué? Porque es la verdad. Cuando tú estás buscando lo propio, la fe no está sustentada por la palabra. Pero cuando tú estás buscando la voluntad de Dios, tu fe está sustentada en la palabra de Dios. Entonces cuando tú buscas por agradar a Dios, por bendecir a las personas, porque obedeces a Dios, oh hermano, vas a ver la gloria de Dios. Y estos días, por querer agradar a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Por eso mucha gente dice, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Pero lo que ellos olvidan cuando Dios los bendice es honrar a Dios. ¿Ya te diste cuenta? Has estado bendecido y al que dejaste de honrar fue a Dios. Entonces tu interés no era honrar a Dios. Tu interés no era hacer la voluntad de Dios. Lo que querías era un beneficio a través de ese trabajo, a través de ese negocio que tú estabas buscando. Lo que estabas buscando era tu propio beneficio. No poder agradar a Dios, no poder bendecir a otros. Y por eso después vuelves a quedarte sin nada, porque se te olvida el principio. Estamos para agradar a Dios, estamos para honrar a Dios y estamos para dar nuestra vida por nuestro prójimo. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es un hecho entonces? Y esto me encanta, porque los hechos de Dios se revelan y lo vamos a leer en Jeremías 31. Realmente este pasaje me hizo llorar porque Dios, a pesar de que hemos quebrantado el pacto, que no hemos guardado el pacto, Él sigue siendo fiel a nosotros. ¿Sí o no? Él sigue siendo fiel. Y mira lo que dice Jeremías 31:31. Estas palabras para ti. Un hecho
Solo te voy a decir antes, ¿qué es un hecho? Un hecho es algo que es verdad. Un hecho es algo que es verdad. 7 más 7, 14. En cualquier parte del mundo, 7 más 7 es 14. Y aunque tú no lo creas, pero es una verdad. Pero me impactaba esto. Busqué en el diccionario qué era un acuerdo. ¿Qué era un acuerdo? Y de acuerdo con su origen, los hechos son humanos o naturales, de acuerdo con las consecuencias que producen, son hechos simples o hechos jurídicos. La firma de un contrato. ¿Qué es un hecho? Por eso, la fe debe estar fundamentada en un hecho, en una obra o en la palabra de Dios. ¿Qué es un hecho? Es la firma de un contrato, de un pacto. ¿Quién firmó nuestro contrato? La sangre de Cristo firmó nuestro contrato. Aleluya. ¿Quién firmó nuestro contrato, mi hermano? Nosotros no firmamos. Jehová y su Hijo firmaron nuestro contrato. Por eso nuestras vidas no pueden fracasar. Nuestras vidas no pueden terminar acá. Porque quien firmó es un contrato. Entonces, ¿qué es un hecho? Es un contrato, un pacto. Es un otorgamiento también del consentimiento matrimonial. ¿Cómo nos llama Él? La novia. Así nos llama. Él ya nos otorgó ese privilegio de ser la novia de Jesús. Y me impactaba lo que significaban los hechos bíblicamente. También son las inscripciones registrales. Es decir, estamos registrados como la novia, como hijos, como coherederos con Cristo. Es decir, los hechos de la palabra marcan que tu vida es bendecida. Los hechos de la palabra marcan que a ti se te abrirán las puertas. Los hechos de la palabra marcan que para ti nada será imposible, que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces, la fe está basada en esos hechos. Pero si tu fe está basada en tus sentimientos, en lo que tú sientes, no vas a poder llegar lejos. ¿Por qué te has quedado? Por tus sentimientos, ¿sí o no? ¿Por qué te has quedado? La verdad, por eso te decía, tenemos que ser genuinos esta noche. ¿Por qué nos hemos quedado? Porque pensamos que no somos buenos, porque nos comparamos, porque decimos, es que tengo poca fe. Bueno, si tienes poca fe, métete a la palabra, métete a los hechos, métete a lo que Dios dice. Y no me quiero adelantar, pero estoy muy emocionado. Entonces, ¿qué es la fe? Después de sustentarla en la palabra de Dios, en los hechos de Dios. Cuando tú sabes que un matrimonio se restaura porque se restaura. Porque quien lo dijo es Dios. Él no es hombre ni hijo de hombre. Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, ¿qué es fe? Así sencillo. Es aceptar lo que Dios dice. ¿Qué es fe? Es aceptar hoy. Oye esto, es aceptar lo que Dios dice. Estoy fundamentado en la palabra, creo en los hechos de la palabra, creo en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios puede hacer y simplemente acepto su voluntad. Fe no es estar peleando y peleando, no, es aceptar. Yo acepto que voy a pasar a un nuevo nivel. Yo acepto que todo esto que he estado viviendo, lo difícil, lo duro o lo bendecido, pero viene algo mayor para nuestras vidas, viene algo glorioso para nuestras vidas. Porque hoy Dios nos está dando una perla. Quiero que se fundamenten en la palabra. He visto a nuestros pastores, los pastores que han llegado lejos, que se han vuelto empresarios, que se han vuelto gente en lo social, han podido crecer empresarialmente. Fue porque se metieron primero a la palabra de Dios. Es decir, su bendición o su fe vino de meterse a la palabra de Dios, de basar su fe en los hechos de Dios, en la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando vienen nuestros sentimientos no tenemos un argumento, es decir, no tenemos una base bíblica para sustentarnos y nos caemos, nos quebramos. Cada rato andamos quebrados, no sé cuántas veces ha andado usted quebrado, dolido. Pero mire lo que dice Jeremías 31, por eso esta palabra es para usted, jamás será quebrado. Jamás será quebrado porque ahora tendrá la palabra que lo sustenta, la palabra que lo levanta. Aunque le digan no puedes, te dice, claro que puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque le diga quien le diga que no puede, quizás su papá le dijo no puedes, quizás tu mamá te dijo no puedes, no lo vas a lograr. Yo te vengo a decir de parte de Dios que sí lo vas a lograr, que vas a ser una persona libre, que vas a ser una persona bendecida y que vas a ver la gloria de Dios. En aquellas cosas que no habías podido, ahora lo vas a poder hacer. Y mira lo que dice Jeremías 31. Yo quiero gente que me diga amén, esa palabra es para mí. Que me escriba ahí y me diga yo creo esa palabra es para mí. Dice así, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá, con su pueblo y con los que le alaban. Eso me encanta. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano
y lo saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Mire, afirma el Señor. Él se presenta como el esposo. Ay, de aquel que toca a su esposa, ¿verdad? ¿O no es así? ¡Ja! Aleluya. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley, mire qué maravilloso, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que uno dice, porque a él le responde. Uno está diciendo en estas palabras, como lo escribe la Biblia, es decir, él sí es hijo, a él sí le responden. ¿O no? Eso es lo que estamos diciendo. Y yo me quedaba trabado en este versículo. Eso es lo que yo digo. Si pues ellos dirán, yo seré, dice el Señor, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. Porque eres pueblo, porque eres hijo, porque eres íntimo. Pero mira la condición que hay antes. Pondré mi ley en su mente. ¿En qué está sustentada para que tú le digas, Él es mi Dios? En la palabra. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Hala, qué lindo cuando tú dices, Él es mi Dios, Él es mi Padre! Y sé que Él me responde. Eso es maravilloso. Yo sé que le oro a Dios, me dice mucha gente, Él es mi papá y Él me responde. Esa es la confianza que tú tienes, porque tu fe está sustentada en la palabra de Dios. Entonces no es suficiente tener fe. ¿Cómo obtener fe? Sino necesitamos que la fe esté sustentada en una verdad. La verdad es su palabra. Y necesitamos, para incrementar nuestra fe, conocer la palabra. Conocer su palabra. Y mire lo que sigue diciendo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Así dice el Señor, si se pudiera medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Es decir, este pacto es inquebrantable. Nadie puede quebrar el pacto de Dios. No hay una forma de decir que esto falle, que la promesa de Dios falle. No hay ninguna forma que la promesa... Es lo que está diciendo el Señor. Yo no les voy a fallar. Solo quiero que se sustenten en mi palabra. Yo no les voy a quedar mal. Aleluya. Yo no les voy a fallar. Yo no les voy a prometer algo y no se los voy a dar. Yo no les voy a decir algo y no lo voy a cumplir. Mira, pero vienen tus sentimientos. Pero tanto tiempo. Pero mira lo que ha pasado. ¿Te ha pasado eso? Y por eso no alimentes tu mente en los sentimientos. Alimenta tu mente en la palabra de Dios. Y mira esta parte, si alguna vez, así dice el Señor, si se pudiera medir los cielos. Versículo 38, vienen días, afirma el Señor, en la que la ciudad del Señor será reconstruida. ¿Cómo será tu vida? Reconstruida. Desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina, el cordel para medir se extenderá en línea recta desde ahí hasta la colina de Gareb y luego girará hacia Guá. Y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón y hasta las puertas de los caballos en la esquina oriental estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. ¿Cómo nos hemos sentido muchas veces? Arrancados de nuestros propósitos, ¿sí o no? Derribados, ¿no? ¿Dónde está la promesa? Diga conmigo, la promesa está en la palabra. Diga conmigo, la promesa está en la palabra. Dios lo dice, yo lo creo, eso es todo. Escríbalo ahí, Dios lo dice, yo lo creo, y eso es todo. No hay nada más. La fe, ¿qué dijimos entonces? La fe es aceptar lo que Dios dice, y punto. Aceptar lo que Dios dice. La Biblia deja en claro que todas las bendiciones de Dios nos llegan por fe. ¿Cómo nos llegan las bendiciones? Por fe. Porque estamos leyendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora miremos en la palabra de Dios y aprendamos más sobre la fe. La fe tiene que ver con el mundo invisible, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Hay una verdad natural y hay una verdad espiritual. ¿Cuál es mayor?
A veces le llamamos cosas sobrenaturales, realmente no son cosas sobrenaturales. Realmente para nosotros, los que estamos en el reino de Dios, deberían de ser cosas naturales. Amén. Es decir, estar a la expectativa, estar orando, estar clamando y saber de que Dios va a responder. Eso debería ser algo natural para nosotros. Pero los sentimientos, el dejar de leer la palabra, el dejar de someternos a la palabra, no tenemos argumentos. A veces hasta el clima nos pone tristes. No sé si a usted le ha pasado eso, pero hasta el clima a algunos nos pone tristes. Si no sale el sol, pues para ellos tampoco salió la alegría. Muchos dicen, qué alegre está el día. Realmente la alegría la pone uno. Puede estar nublado hasta donde ya no, pero la alegría la pone uno. Sé que dan ganas de tomarse un cafecito y una champurradita y ponerse a dormir, pero la alegría la lleva uno. Porque el gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. Entonces la fe tiene que ver con el mundo invisible. Traer las cosas de ese mundo al mundo natural. Ahora sí aprendemos aún mejor que pues por la fe estamos sustentados en la fe y vamos a ver la gloria de Dios. Entonces dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, si estoy seguro que aunque no se ve, pero así será. Estoy seguro que aunque no se ve, pero así será. Sé que puedes atraer eso, yo sé que Dios te está hablando en este momento. Quiero que te veas a dónde vas, cómo te ves aquí a un año, a 6 meses, a un mes, a una semana. Quiero que tengas esta transformación. Sé que hemos perdido tiempo, sé que no nos hemos organizado y Dios nos tiene que sacudir en muchas formas. Y hoy nos está dando una perla. Esto significa que la fe es la manera en que probamos la realidad de las cosas invisibles. La fe es para probar las cosas invisibles y decir, miren, Dios existe. Yo me imagino a Abraham, mi hermano, yo me imagino a Abraham abrazando a ese bebé y diciendo, miren, este es mi Dios. A sus 99 años, ya 100 años, abrazando a su bebé, diciendo, esto es fe. Esto significa que la fe es la manera en que probamos que esas cosas invisibles, aleluya, van a llegar a nuestras vidas, son reales por medio de la fe en la palabra de Dios. Por eso aquellas personas que no conocen la palabra, su fe es variable. Hoy están hasta arriba, mañana están hasta abajo, porque no están fundamentados en la palabra. Porque no han construido su vida, su casa sobre la roca, que es Cristo, que es la palabra. Entonces un día están acá, al otro día están abajo, un día están arriba. Y uno dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué no es estable? Necesita la palabra de Dios. No le diga solamente, tenga fe. Dígale, sométase a la palabra. Lean lo que dice la palabra. Esa palabra es para usted. Esas promesas son para usted. La fe hace reales las verdades espirituales en nuestras experiencias. La fe hace reales. ¿Cuántos han recibido un milagro? Yo sé que todos me pueden escribir ahí más algún milagro de Dios. Sí, todos hemos recibido. Yo he recibido un milagro desde que iba en un bus y alguien me pagó el pasaje y yo no llevaba para poder pagar el pasaje. Desde un milagro, ¿cuánto necesitaba ahí? 6 quetzales. 6 quetzales. Pero eso es ver la gloria de Dios. Eso es de esas experiencias que te marcan, que te transportan, que te llevan a la presencia de Dios. Entonces, si necesitamos una fe fuerte, necesitamos meternos a la palabra, someternos a la palabra de Dios y argumentarnos con la palabra de Dios y declararle a las circunstancias la palabra de Dios. La naturaleza responde a la palabra de Dios. Las situaciones, las tormentas responden a la palabra de Dios. ¿Recuerdas que Jesús le habló a las tormentas? Él tenía la fe, pero él declaraba la palabra. ¿Y sabes lo que hizo? Lo hizo el centurión. ¿Qué hizo el centurión? Basado en Jesús, en la autoridad que él tenía, es decir, basado en la palabra, solo le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Estamos fundamentados en la palabra. Tenemos que entender esto. Nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos, ya lo son. Los hechos de Dios son reales, ¿sí o no? Independientemente cómo te sientas, si te sientes bien o no te sientes bien, te sientes solo, te sientes sola, te sientes mal. Independientemente de eso, los hechos son reales. Que tú los quieras creer o no los quieras creer, eso es una verdad ya absoluta. Pues yo te decía, 7 más 7 es 14, aunque tú digas no, es una verdad, que aunque tú no la creas, pero es una verdad. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios van a ser y son para nuestras vidas y se van a desarrollar en nuestras vidas? Entonces la fe debe de estar sustentada en la palabra y en los hechos de Dios. Y la fe debe ser por una verdad. Porque Dios me llamó, porque Dios me pidió, porque Dios me dijo que hiciera esto. Entonces te contaba la historia de Abraham. Él sale
No porque él quiera salir, porque Dios lo envió, porque Dios lo llamó. La Biblia contiene muchas promesas. ¿Contiene muchas promesas la Biblia? ¿Sí o no? Para apropiarnos de ellas necesitamos tener un rema de la palabra de Dios. Necesitamos tener un rema de la palabra de Dios. Es decir, agarrar una parte de la Biblia y decir, yo creo esto, yo creo esto. Dios es mi alegría. ¿Cuántos dicen Dios es mi alegría? Dios es mi gozo. Dios es mi campeón. Aleluya. Como dijimos antes, es un hecho grandioso, porque la fe cree la palabra. Vamos a ver esta segunda parte. La fe cree la palabra de Dios. Están los hechos. Ahora estamos viendo la fe, pero la fe también cree la palabra de Dios. Pero pasaron, ¿qué? Muchos años para que se cumpliera. Pero la fe cree la palabra de Dios. Y esto nos lleva, humanamente hablando, para Abraham y Sara era imposible. Esto lo dijimos el día martes. Dios me decía, probabilidades no hay. Es que muchos creen que, no, es que ellos son de una familia pudiente. Es que ellos porque tienen esto, es que ellos porque... No, mi hermano. Qué bueno que la fe no depende de eso. La fe depende de la palabra de Dios. La fe depende de los hechos que Dios ha mostrado. ¿Qué es lo que Él puede hacer? Entonces aquí no hay nadie que esté limitado. Es decir, que la guerra más grande está en nuestra mente. Y aquellas personas que dicen, no puedo, pues definitivamente no podrán. Tampoco dudó. Mira lo que dice, vamos a ir a Romanos 4, 20 y 21. Quiero que apuntes esto. Va a salir algo a luz ahorita en este momento. Dios nos va a mostrar una nueva luz. Dice, por la fe. Oiga, por la fe. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Él salió a qué dice? A recibir. Él no salió a ver, él salió a qué? A recibir. ¿Estás listo para recibir? ¿Estás listo para recibir para que Dios te sorprenda? Porque esa es la palabra de Dios. Ahora que tu verdad está sustentada, es decir, lo que tú quieres está sustentado en la verdad que es la palabra de Dios, en los hechos que son la palabra de Dios, en lo que Él puede hacer. Ahora puedes decir como Abraham, yo sé que Él no va a mentir. Yo sé que voy a salir a recibir esa herencia, aunque no sé ni para dónde voy, pero sé que voy a recibir una herencia, sé que voy a ser bendecido. Es decir, que creas algo. El decir que crees algo y sin embargo no lo pones en práctica, eso no es fe. La verdadera fe cree a Dios y obedece a Dios. La fe que no obedece a Dios no es una fe viva. Hay una fe muerta. Escucha esta palabra, por favor, por eso te decía. Una fe que no le cree a Dios es una fe muerta. Es una fe que no se sostiene, que no se mantiene. Por eso la fe viene con la confianza y la confianza viene con la esperanza. Entonces yo me quedé sorprendido y dije, entonces hay una fe muerta. Hay una fe de aquellos que dicen, hoy sí, mañana no. Tal vez sí. Yo veo como que ya va queriendo agarrar el camino y de repente viene la oscuridad, los problemas, se nos cae todo lo que habíamos pensado. A mí me ha pasado. Y ahí es donde sucede esta parte, la fe muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo es la fe? La fe sin obras es muerta. Entonces, nuestra fe es viva. ¿Tú tienes una fe viva? ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para esperar esa bendición? Prepárate, aleluya, prepárate. Dile, aquí vamos a tener nuestro ahorro. Quizá tú no has tenido ni para la comida. Ahora dile a tu esposa, ahora vamos a guardar esta cajita y en esta cajita vamos a tener nuestro ahorro. Dios nos va a bendecir tanto que vas a tener tú tu propia cuenta, yo mi propia cuenta. Y mira, empieza a hacer planes. Ve a abrir una cuenta al banco y tú vas a decir, hermano, usted está loco, si apenas tengo yo. Ve a abrir esa cuenta al banco, porque entonces ahí se convierte la fe viva, porque la fe sin obras es muerta. Por eso Abraham iba y caminó y obedeció y hizo muchas cosas. Y a mí me impacta esto, aún así se equivocó, pero Dios no falla. Aún Abraham se adelantó a los tiempos, pero aún así Dios no falla. Quizá te has adelantado a los tiempos, quizá le fallaste a Dios, quizá hiciste cosas que no tenías que hacer. Déjame decirte que la promesa de Dios no ha caído para ti. El pacto para ti no ha caído. A pesar de tus errores, a pesar de tus faltas, a pesar de que no confiaste, a pesar de que no creíste, Dios sigue creyendo en ti y va a cumplir su promesa. Aleluya. No sé si alguien puede decir un amén, pero Dios va a cumplir su promesa.
Abraham falló, se metió con la que no se tenía que meter y tuvo relaciones con ella y nació un hijo. ¿Y se cayó la promesa? ¿Se perdió la promesa? No. ¿Cómo es Dios? La fe sin obras entonces es muerta. ¿Cómo aumentar la fe? Porque eso es lo que muchos, y con eso estamos cerrando esta serie, ¿cómo aumentar la fe? Y la Biblia nos enseña algo muy lindo, Romanos 10:17. Así que la fe, ¿cómo aumentar la fe? ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? Pues eso no es suficiente. Decir, bueno, yo tengo una medida de fe. Dios puede hacer crecer esa medida. ¿Y cómo se hace para crecer? ¿Cómo se hace para sustentar la fe y que sea grande? Romanos 10:17. Ahí está la respuesta. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde creces? Cuando te metes a la palabra, cuando escudriñas la palabra, cuando estás conectado con Dios. Es ahí donde creces, es ahí donde te desarrollas, es ahí donde ves la gloria de Dios, el resultado. Después de meterte a la palabra es que la fe crece. Yo lo he hecho por tiempos. Y sé que ahora en este tiempo lo vamos a hacer con la iglesia nuevamente. Y meternos a la palabra y a la palabra. Es así como se aumenta. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo lees la palabra? Ahora tú dices, sí, mi hermano, no la leo. Ahí está el problema. Entonces, ¿de dónde te sustentas en los problemas? ¿En dónde te sustentas en los momentos difíciles? No hay palabra. No hay fe. Porque tu confianza está más en tu cheque, en tu negocio, en lo que tú puedes ver. Pero hay una mano poderosa, hay alguien grande que te puede bendecir, aún mayor de lo que tú puedes ver, aún mayor de lo que tú puedes esperar. Aleluya, hay alguien que quiere bendecirte, pero te está llamando, te está diciendo, ven, yo quiero que busques, que escudriñes, que veas mis verdades, son mayores a las circunstancias que tú estás pasando. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son emociones. Y aquí en Latinoamérica para emociones somos buenísimos. Y todo nos lastima. ¿Sí o no? Todo nos lastima. Un gesto. Alguien nos hizo una cara. ¡Ay! Alguien no nos habló. Sentimos ya morirnos. ¿Sí o no? Es la verdad. El pastor no me ha llamado. Llámalo tú. ¿Sí o no? Sí. Que porque la novia no te llamó un día, la gente, los muchachos se van a tomar. Mira, por Dios, dependemos de las emociones. ¿Qué son los sentimientos? Emociones. La tristeza, la alegría, el dolor, todo eso, esas son las emociones. Los sentimientos son emociones. Y las emociones se van. ¿Sí o no? Sí. Un día amaneces, pero gloria a Dios, a mí me ha pasado. Hay días que me levanto y voy a ir a correr y que no sé qué. Hay días que, hoy no quisiera ir. A veces le digo a mi esposa. Y me dice, qué raro escucharte así. Así de loco es nuestro cuerpo. Así de extraño. Así es nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y me dice, qué raro escucharte si a ti te gusta tanto y por qué no quieres ir. Y a veces no he ido. Y sabiendo que lo tengo que hacer. Si dependemos de las emociones, de esos sentimientos, vamos a fracasar. Hay día que tu esposo no te va a tratar bien. Hay día que tú, ¿qué tal mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de qué? Es decir, va a suceder, nos sucede. Y no tenemos que lastimarnos o herirnos con eso. Y es algo que nos ha apartado de la verdad. En lugar de hacer un bien, queremos devolver el mismo mal. Y nos encerramos, nos encapsulamos y queremos pagar mal por mal. No hemos pasado esa prueba. Y si no pasamos esa prueba, estamos dependiendo de los sentimientos, de nuestras emociones. Y eso no nos va a llegar a ningún puerto seguro. Quiero decirte esta palabra y quiero que la tomes. Ya que los hechos nunca cambian, no deberías de depender de tus sentimientos, sino de los hechos de Dios. Ya que los hechos nunca cambian, no deberías de depender de los sentimientos, sino de los hechos de Dios. Hermano, eso es poderoso. Ya que los hechos de Dios nunca cambian. Él dice, con amor eterno te he amado. ¿Por qué no entiendes eso? Y estás esperando amor de alguien. Dios te ha amado con amor eterno. Es que no me comprenden. Dios te comprende. Abraham lo entendió. Señor, perdóname, me adelanté. No te preocupes, Abraham. Señor, perdóname, ya nació otro hijo. No es ese mi hijo. Yo te dije que con tu esposa, no que con ella. Aleluya. Si alguien te entiende, si alguien te comprende, es Dios. Por eso no deberíamos de depender de los sentimientos si sabemos que los hechos de Dios no cambian.
son reales, son verdaderos. El estado de salud afecta nuestros sentimientos, ¿sí o no? Sí. Estamos enfermos, nos ponemos chistes, pero Dios dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En esos momentos difíciles, ¿sabes qué dice Dios? Y por eso me impacta esto. Aunque pases por el fuego, no dice que no vas a pasar. Dice que no te va a quemar, pero ¿por qué no te va a quemar? Porque estás fundamentado en la palabra de Dios. Aunque pases por el agua, no dice que no vas a pasar y que no vas a pasar ese momento. Sí dice que vas a pasar, pero como estás fundamentado en la palabra, no te va a ahogar. Tú vas a sentir momentos donde ya no puedes más, estás como hasta lo más profundo, ya no tienes ni aire. Pero ahí está la promesa de Dios, ahí está el hecho de Dios, y el hecho de Dios es verdad, y vas a pasar esa agua, vas a pasar ese desierto, o ya lo pasaste, dale gloria a Dios, y dices, yo ya pasé ese desierto, hermano, hoy entiendo, ya pasé ese fuego, ya pasé ese momento difícil, y hoy estoy fundamentado. No es sentir mariposas en el estómago lo que te confirma un noviazgo, sí, eso es lo que dicen en el mundo, por el que sientas mariposas, ese es, tal vez has sentido mariposas un montón de veces. Es decir, el mundo tiene sus propias descripciones según lo que tú sientes, pero el hecho de la palabra es una verdad absoluta. Y lo que Dios dijo, así es. No importa cuánto puedan cambiar nuestros sentimientos, esto no afecta a los hechos. Los hechos son siempre verdad y son verdad a pesar de nuestros sentimientos. ¿Estamos claros con eso? Pase lo que pase, la palabra sigue siendo fiel. Entonces no tengas una fe muerta. A pesar de lo que sigas sintiendo, no te pelees con Dios. No te amargues con Dios. No le digas, Señor, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? No. Una fe viva. Sigue obrando. Sigue trabajando. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es, entonces hay una fe muerta. Tengo fe. Sí, pero está muerta, mi hermano. ¿Quieres una fe viva? Sí, va, ponte a trabajar. Avanza. Aleluya. Y te voy a dar un último ejemplo. Hoy te dicen, miren, fíjese que hoy le dejaron 5 millones, su abuelita murió y le dejó $5 millones. Y está llamando a los abogados para que usted vaya. Me dejaron 5 millones. Pero será cierto, es que yo no siento. Yo quisiera tener ese dinero en mis manos. No, ya te declararon. Y es así la promesa de Dios. Dios nos declaró benditos en el campo, benditos en la ciudad, benditos donde quiera que estemos. No importa cómo nos sintamos, ya somos. Y tú dirás, pues será cierto. Y mucha gente, hasta que lo tiene en su mano, sí era cierto. La verdad, mi abuelita me dejó todo este dinero. Aunque no lo tengas en tus manos, empieza a celebrar, mi hermano. Esa es la victoria en Cristo Jesús. Empieza a levantar tus manos esta noche. Empieza puro loco a celebrar. Pura loca ahí donde estás. Y dile, Señor, gracias. Porque la última parte, y esta última parte es bien impactante, nos lleva a cómo controlar nuestros sentimientos. ¿Sí? Hay momentos que nos sentimos desanimados, deprimidos. Aún el gran apóstol Pablo, aún Jesús lloró, se sintió triste. Imagínate, Jesús, el Hijo de Dios. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:8. Pablo escribió, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo se sintió el apóstol Pablo en Asia? Yo creo que ya estoy para morir. Pero su esperanza, esto es impactante, su confianza, una fe viva, lo hizo avanzar. Es ahí donde se controlan los sentimientos. ¿Qué debemos de hacer cuando estés desanimado? Pues debes de ir a la palabra de Dios. ¿Cómo controlar mis sentimientos? Es que yo digo, no puedo, es que ya la regué, es que hice esto. Lee y medite sobre ese pasaje. ¿Qué dice Salmos 23? Jehová, ¿qué dice? Es mi pastor. Él es mi pastor. Nada. No sé si usted lo cree. ¿Cuántos dicen esa palabra? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice la palabra? Nada me faltará. No, pero dígalo así con confianza. Nada me faltará. Al vivir la vida cristiana, no debemos de preocuparnos por nuestros sentimientos. No vivimos por sentimientos. Vivimos por nuestros hechos, por nuestras convicciones en la palabra de Dios. ¿Qué te han dejado los sentimientos? Eso me puse a analizar. Nada bueno. ¿Qué te han dejado los sentimientos? Deja de agradar a las personas, empieza a agradar a Dios. Deja de agradar a las personas, empieza a agradar a Dios. ¿Qué te han dejado los sentimientos? Nada.
Cuando vivas con Dios, automáticamente vas a vivir y vas a provocar alegría a los demás. Vas a provocar gozo. Pero hemos tratado de darle un gozo a alguien cuando ni nosotros mismos tenemos el gozo. Hemos tratado de decirle a otros que sean felices y ni yo soy feliz. Y que seas paciente, ni yo soy paciente. Que seas esto, ni yo lo soy. Entonces primero me tengo que arreglar yo. Primero tengo que controlar mis sentimientos para poder transmitirle al otro paz. Para poder transmitirle al otro gozo. Pero si ni yo lo he hecho, y te lo digo, ni yo lo he hecho, ¿cómo le estoy exigiendo a alguien más? Aleluya. El principio de los hechos, la fe y los sentimientos. Hemos descubierto estos grandes principios. Necesitas sustentar tu fe en los hechos, en la palabra de Dios. La fe, así de sencillo, es aceptar lo que Dios dice. Y tus sentimientos son las emociones que celebran. Entonces te digo, ¿son buenos los sentimientos? Sí. Usa. Ya sustentaste lo que estás creyendo. Ya le creíste a Dios. Aceptas lo que Dios dice. Hoy celebra. Ahí es donde entran tus sentimientos. En la última parte. Celebra. Dile, Señor, gracias. Aleluya, estoy feliz. Estoy feliz, tengo una fe viva. Y sé que vienen las respuestas. Se van a mover piezas. Lo estoy sintiendo. Se van a mover piezas. Dios va a hacer operaciones por nosotros. Dios va a hacer estrategia. Mira, cosas que nadie podía hacer, van a hacer, pero mantén una fe viva. Mantén una fe viva. No te estoy diciendo que no vas a pasar momentos difíciles, vendrán, pero no dejes caer tu fe. Eso es lo más importante que tú tienes. Ese es el eslabón. Y algo importante, escucha la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Quiero que levantes tus manos, porque la promesa de Dios es nuestra realidad. Hoy, la promesa de Dios es tu realidad. No lo que estás viviendo, no lo que estás sufriendo, sino la promesa de Dios es tu realidad. Pase lo que pase, escucha, la promesa de Dios es tu realidad. Y dile, Señor, gracias, gracias, porque sé que tú lo estás haciendo, Señor, una vez más. Sé que tú lo estás haciendo. Sé que tú lo estás haciendo, Señor. Levanta tus manos y dile, sé que tú lo estás haciendo. Sé que tú lo estás haciendo. Sé que hay mucha gente recibiendo en esta hora. Sé que hay mucha gente que está recibiendo en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias por ordenar nuestras vidas. Por volvernos a las sendas antiguas. Esos hombres leían tu palabra, buscaban en tu palabra. Y esa era la clave de su resultado, de su bendición, de todo lo que ellos pudieron ver, de todo lo que ellos pudieron recibir. Era porque estaban fundamentados en ti, Señor. Porque estaban fundamentados en tu palabra, Señor. Y la fe se sustenta, Señor, en esas verdades. Y hoy decimos, las promesas de Dios son mi realidad. Vamos, levanta tus manos, dile, las promesas de Dios son mi realidad. Le hablo a mi cuerpo, le hablo a mi mente, le hablo a mi corazón, le hablo a todo mi ser en el nombre de Jesús. Padre, no puedo exigir paz, no puedo exigir tranquilidad si ni yo lo estoy dando, Señor, ni yo lo estoy recibiendo. Padre, no puedo hoy por la fe, me acerco a ti, Señor, y creo, Señor, que tú lo haces. Hoy le hablo a mi alma como hacía el rey David, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios.